En el segundo programa de este año 2016 tengo el honor y gusto de tener en nuestra cabina de locución al licenciado Pedro Val Cumes. El licenciado Pedro Val Cumes es un reconocido líder de los pueblos indígenas con muchísima amplia experiencia en las áreas políticas y sociales de Guatemala, desde la suscripción de los acuerdos de paz. Vamos a tocar el tema de los pueblos indígenas porque, siendo la población indígena el 48% de esta población guatemalteca de 16,5 millones de habitantes, esta población indígena está compuesta por el 48%, o sea, 48% de los 17 millones de habitantes son indígenas. Entonces es un tema sumamente importante que voy a tener el honor y gusto de estar discutiendo con Pedro Val Cumes, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Polémica y agradecimientos por haber aceptado platicar con nosotros. Pedro, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, la más cordial bienvenida. Adelante. Bien, yo creo que no es un honor para mí estar en este programa tan prestigioso y hemos escuchado muchas versiones de ánimo hacia ese programa y a ese programa que para nosotros es una oportunidad de poder dar a expresar nuestras distintas inquietudes como pueblos originarios aquí en el país. Yo creo que lejos de agradecer, yo agradezco esta oportunidad, ese espacio para poder transmitir el pensamiento, la perspectiva del futuro de los pueblos indígenas en este espacio. Pedro Val Cumes, reconocido líder de los pueblos indígenas en Polémica de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional. Pedro Val Cumes, como líder indígena, ¿cómo ves la situación del arte en Guatemala? La verdad es que damos como foro intercultural en la cual convergemos muchas instituciones y personas que analizamos periódicamente la situación guatemalteca. Nos hemos dado cuenta de que nuestra sociedad, incluso los gobiernos anteriores, han confundido cultura con arte. Entonces, la cultura es la diversidad de expresiones sociales, políticas y culturales de las poblaciones que convergemos aquí en este país. Y el arte es las distintas expresiones que tiene esa cultura. Yo creo que la gran riqueza que tiene nuestro país es que la diversidad cultural es muy amplia. Hay 24 grupos indígenas, incluido la población mestiza, incluido los garífunas y chincas. Creo que es diverso, es plural y esa es la gran riqueza que tiene nuestro país. Desafortunadamente los gobiernos anteriores lo que han hecho es que una sola expresión de esta cultura es la que gobierna, la que decide, la que traza las líneas de desarrollo económico y social de la población guatemalteca en general, e excluye a muchos grupos culturales que son lo que damos a la cultura guatemalteca, la cultura maya viva. Y creo que es un elemento muy importante que hay que considerar. Pedro, ¿consideras que el Ministerio de Cultura y Deportes ha sido un fracaso? Más que fracaso, yo creo que lo que ha sucedido con distintos gobiernos, como decía, es que todavía existen resabios de una política indigenista que se ha desarrollado desde los años 40, el considerar que el tema indígena es puramente un tema cultural, un tema folclórico. Si podemos revisar anteriormente, los distintos gobiernos han puesto en distintos ministerios o entidades públicas a los indígenas solo para una expresión folclórica, o sea, para darle, en algún momento decían hasta darle color al gobierno. Yo creo que es un elemento, es una falacia la que se ha desarrollado anteriormente, y lo que nosotros queremos empezar a expresar
con esa nueva perspectiva de gobierno que se está gestando, es que definitivamente debemos cambiar esa perspectiva y de hacerla más plural, más incluyente y más participativa. Creo que la Guatemala profunda es la que ha apoyado esa primavera democrática que se gestó el año pasado. Pedro, ¿considerás que el nuevo gobierno, o sea, el gobierno del licenciado Jimmy Morales, debe de continuar dando la dirección y administración de dicho ministerio, o sea, del Ministerio de Cultura, a los líderes indígenas? Yo creo que no, ya la experiencia nos ha dado, digamos, como ejemplo de que no necesariamente el Ministerio de Cultura debe ser exclusivo para indígenas. Yo creo que la cultura guatemalteca, al igual que el arte, es para todos los guatemaltecos. Eso incluye la población indígena, la población mestiza, la población chinca, la población garifo, todas las distintas expresiones culturales. Yo creo que el error más grande que ha existido es que consideran al indígena que la única opción que tiene dentro de los distintos gobiernos es darle el Ministerio de Cultura como una compensación a su perspectiva de desarrollo que tiene durante años. Yo creo que son elementos que había que cambiar y en este momento creo que es oportuno cambiar esa lógica. Necesariamente, según tu criterio, tiene que ser un artista quien ocupe la cartera de Cultura y Deportes, ¿y por qué? Yo creo que esa pregunta se ha hecho en varias oportunidades y es oportuno decirlo, dadas a las condiciones que se manejan en este periodo y en esa era que se ha considerado la era de cambio. Yo creo que es un elemento muy importante, es empezar por esa línea. Creo que el Ministerio de Cultura y Deportes debe reivindicar las distintas expresiones del arte guatemalteco. Desafortunadamente en las administraciones pasadas este ministerio ha sido casi un botín político de muchas vertientes de intereses, menos de la expresión artística y cultural que tiene la sociedad guatemalteca. Y prueba de ello es el abandono en el cual está todo el arte guatemalteco. Es lamentable de que las distintas expresiones, tanto de danza, tanto, digamos, el arte pictórico, todo ese tipo de expresiones, ha sido nula su apoyo. Yo creo que es un elemento muy importante empezar por esa línea de que un artista pueda ser parte de esa administración como una muestra de futuro, una muestra de cambio. ¿Considerás, Pedro, que los líderes indígenas cuestionarían el hecho de que el Ministerio de Cultura y Deportes deje de ser dirigido por un indígena? No creo, yo creo que ya han avanzado, ya han habido nuevas vertientes y nuevas perspectivas y de que hemos considerado de que el tema del arte, la cultura, no es exclusivo para los indígenas, debe ser una rescate y recuperación de la sociedad guatemalteca. Aquí en el país no solo estamos los indígenas, están los mestizos, están los garifos, están los chincas. Yo creo que la nueva perspectiva del ministro que se vaya a posicionar en el Ministerio de Cultura debe ser un ministro de los guatemaltecos, no para la población indígena en exclusividad. Pero los últimos 4 ministros del Ministerio de Cultura han sido indígenas. No hemos visto nosotros un ministro garífuna, no hemos visto nosotros, reitero, los últimos 20 años dicho ministerio ha estado en manos de indígenas. Tal vez tienen el concepto equivocado de que indígenas es una cierta grupo de guatemaltecos, puesto que, reitero, nunca hemos visto en el ministerio a un garífuna o un xinca. Sí, creo que han habido algunas experiencias, pero no muy notables. En alguna época, digamos, recuerdo en la administración de Álvaro Colón, e incluso de Bercher, digamos, hubo un garífuna en el viceministerio, pero como repetía hace un rato, es importante que ya no se vea el ministerio como
como es exclusivamente para indígenas. Yo creo que debe ser para la sociedad guatemalteca, para el rescate del arte y la cultura que está abandonada, digamos, en esos momentos. Entonces, según tu criterio, Pedro Guaypumes, ha habido un concepto equivocado de los últimos 3 gobernantes en función de lo que es y lo que tiene que ser verdaderamente un Ministerio de Cultura y Deportes. Sí, yo creo que también eso se evidencia de que todavía hay resabios de las políticas indigenistas que se desarrollaron hace más de 50 años. En los años 40 se estructuró una política indigenista en la cual consideraban los distintos gobiernos de que los indígenas, bueno, su cultura, su arte, su expresión, distintas expresiones, ese era el problema. Yo creo que en la actualidad el problema no es de los indígenas, no es puramente cultural, es económico, es social, es de inclusión social, es ser parte del gobierno, de su administración en sus distintas expresiones. El problema que nosotros hemos visto en las administraciones anteriores es que se ha folclorizado el tema indígena. Solo para muestra, en los anteriores gobiernos, a los indígenas los utilizaban solo como edecanes. Yo creo que eso es denigrante. En la actualidad deberíamos de empezar a estructurar una nueva perspectiva en la cual los indígenas deberían de ser parte de la administración pública en todos los niveles, en los distintos ministerios. ¿Por qué no tener un indígena en el Ministerio de Economía? ¿Por qué no tener un indígena en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Por qué no tener un indígena en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Yo creo que ese es el cambio que esperamos nosotros, la Guatemala profunda, que ha cifrado sus esperanzas en ese nuevo gobierno que se va a reinstalar en los próximos días. La era del cambio tiene que expresarse en que la cultura, la diversidad, las distintas expresiones, la inclusión social debe ser parte de esa estructura de gobierno, y eso lo estamos empezando a ver muy poco, pero quisiera ver un poco más. Creo que las oportunidades están sobre la mesa, están en la perspectiva. Yo creo que hay mucha esperanza en el interior del país de que se reivindique esa Guatemala profunda que somos la mayoría de guatemaltecos y queremos un país diferente. Pedro Guaypumes, reitero, la población indígena la compone un 48% de la población, reitero, guatemalteca. El Ministerio de Cultura y Deportes ha sido ocupado en los últimos 4 o 5 regímenes por indígenas. Según tu criterio, ¿crees que los gobiernos han nombrado a indígenas en el Ministerio de Cultura y Deportes como un premio de consolación? Yo creo que sí lo han hecho como un premio de consolación. El problema que ha habido es que los distintos ministros anteriores creo que han tergiversado un poco la perspectiva de cómo manejar el Estado, porque se han enfocado más a desarrollar, a promover la cultura maya, que es importante, no puedo obviar de que es importante la cultura maya, pero se han enfocado como que el problema del arte, la cultura, de la identidad de todos los guatemaltecos es solo la cultura maya, y creo que hay diversidad de expresiones que han sido excluidas dentro de ese proceso. Están los garífunos, están los xincas, está la población mestiza, todas las expresiones de arte y cultura que se manejan en el interior del país, eso está, digamos, ignorado. Entonces yo creo que había que empezar a promover y desarrollar de que la cultura y el arte es el espíritu del pueblo guatemalteco. Entonces, en sus distintas expresiones, sea indígenas, mestizas, damos xincas, todas esas expresiones deben ser parte de la identidad del país. La diversidad cultural creo que debería de promoverse. Entonces, por eso insisto de que por qué necesariamente para los indígenas Ministerio de Cultura, ¿por qué no el Ministerio de Economía? ¿Por qué no el Ministerio de Relaciones Exteriores? Todos los ministerios tenemos derecho, acceso a ser parte de ese Estado y a esa administración. Viene a mi memoria
la época en que Alejandro Maldonado Aguirre fue candidato presidencial. Llevaba dentro de su fórmula, es decir, como vicepresidente, a Mauricio Quistán de Quetzaltenango. Por supuesto que en la época de Alejandro Maldonado Aguirre, cuando fue binomio con Mauricio Quistán, la población indígena era y sigue siendo mayoritaria en este país. ¿Por qué crees que no fue electo Alejandro Maldonado Aguirre en esa época si llevaba, reitero, como vicepresidente a Mauricio Quistán, un indígena de Quetzaltenango? Creo que la población guatemalteca, específicamente la población indígena en general, yo creo que tiene el concepto de que la sociedad guatemalteca es diversa y es plural. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no utilizar al indígena como parte de un folclore. Lo importante acá es cómo poder estructurar, digamos, un Estado, una sociedad, un Estado específicamente de su administración, en el poder legislativo, en el ejecutivo y judicial. Debería de haber representación indígena en los tres poderes. El problema que nosotros hemos visto en todo ese proceso es que al indígena se le ubica o se le posiciona solo por aspectos puramente folclóricos. Yo creo que lo importante acá es promover la participación y la inclusión de la población indígena en toda la estructura y funcionamiento del Estado. Y en esa época no tengo, digamos, mucha conciencia de la época, pero lo que nosotros hemos observado en esa época es que todavía había una fuerte composición de las políticas indigenistas, de la integración social que se estaba manifestando en esa época. Entonces eso provocó que muchos indígenas no quisieran dejar de ladinizarse, o sea, tratar de que su cultura y su identidad fuera folclorizada, fuera nada más como una campaña publicitaria, y así lo hemos observado. Y afortunadamente en esa época y en ese proceso se dio también damos una constituyente, y en ese proceso ya los pueblos indígenas empezamos a ser sujetos de derecho desde la Constitución, cosa que no teníamos anteriormente. Yo creo que el gran logro que hubo en esa época con el licenciado Mauricio Quistán fue los 3 articulados constitucionales donde se reconoce a las comunidades indígenas ya no como sujetos folclóricos ni culturales, sino ya como parte de un derecho constitucional, que son los artículos del 69 al 70. Creo que es un avance muy importante dentro de ese proceso. Pedro Gualcúmez, los últimos 4 ministros de Cultura y Deportes indígenas. ¿Por qué crees que no han avanzado en esas administraciones? Es decir, cuando han sido ministros indígenas, ¿por qué crees que este ministerio no ha avanzado? Yo creo que el problema más grande que hemos tenido, y creo que en eso estamos involucrados todos, es que la sociedad guatemalteca y los distintos líderes no tenemos un concepto de Estado. O sea que todavía tenemos resabio de que esas entidades la convertimos como nuestras ONGs, como nuestros guetos o como nuestros grupos sectoriales, para aprovechar y para favorecer a nuestros grupos. Yo creo que lo importante de la nueva generación de líderes que se están gestando en esos momentos es que debemos empezar a prepararnos para ejercer función pública, y eso no hemos tenido esa experiencia. Por eso es el fracaso de que muchos indígenas han estado dentro del gobierno, pero no ha habido avances sustanciales, sino nada más lo que se ha hecho es seguir la prolongación del folclorismo a nivel del Estado. Entonces lo importante acá, yo creo que para presente y futuro, es que los líderes, los liderazgos deben empezar a enfocar su perspectiva, su propuesta, su visión como Estados. Deben ser líderes de Estado, no de sectores. Es que no podemos concebir un ministro para indígenas. Yo
yo creo que debe ser un ministro para la sociedad guatemalteca en sus distintas expresiones culturales. Yo creo que es un elemento que, por eso, para mí, el fracaso es que muchos de los profesionales indígenas que han estado al frente del ministerio es que se han enfocado más de privilegiar y atender a la población y a la cultura maya, pero han descuidado las distintas expresiones culturales de los otros grupos. Entonces, lejos de fortalecer y promover, ha servido para excluir a otros sectores, lo que mencionabas anteriormente. Digamos, están la población indígena maya, pero están excluidos los garífonas y los xincas. Incluso hasta en algún momento se escuchaba marginación, denunciaba marginación la población mestiza, de que eran marginados en el Ministerio de Cultura, o sea que es una discriminación al revés. Yo creo que ahora que yo soy ministro de Cultura, margino a la población mestiza. Yo creo que eso no es el concepto, no es la perspectiva de cómo manejar. Pero sí se ha dado. Sí se ha dado eso, porque se revierte. O sea, ahora como yo soy ministro indígena, ahora todo el mestizo es mi enemigo y es el que tengo que excluir, es el que tengo que marginar. Yo creo que ese es el error más grande que ha habido en las distintas administraciones, que se ha revertido la discriminación y la marginación. Yo creo que lo importante para presente y futuro, y lo hemos hablado con muchos liderazgos, es que debemos empezar a pensar en los ministerios como ministerios de Estado. ¿Considerás que los gobiernos anteriores cometieron el error de sectorizar algunos ministerios y no atender las necesidades de la población en general? Y en el caso específico del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿en qué se ha fallado? Yo creo que lo que ha sucedido es que por esa pérdida de objetivo original y perspectiva de cómo abordar la cultura, se empezó a convertirlo en un botín político. Entonces eso tergiversó, porque hubieron personas de distintos académicos y profesionales e incluso hasta deportistas en el Ministerio de Cultura, que le dieron, marginaron lo que es el arte y la cultura, por el cual su objetivo primario ha sido la promoción del arte y la cultura, y es lo que menos hemos visto. Yo creo que lo más importante acá es cómo retomar el objetivo original del Ministerio de Cultura, que es la promoción de la cultura y el arte en sus distintas expresiones. Están abandonados los centros de desarrollo artístico, la escuela de arte, la escuela de danza, todas esas instituciones están abandonadas. ¿Por qué? Porque han privilegiado, el deporte, que también es importante en nuestro país, pero no debería estar en el Ministerio de Cultura. Creo que debería ser una entidad aparte. Para eso está la Confederación Deportiva Autónoma, el Comité. Yo creo que había que retomar la idea original de que es la promoción de la cultura en sus distintas expresiones y fortalecimiento del desarrollo del arte en sus distintas expresiones, sin ninguna exclusividad. Yo creo que lo importante acá es cómo retomar ese principio en el cual fue creado el Ministerio de Cultura. Pero no ha sido solo fracaso de indígenas el desarrollo y promoción de ese ministerio. Vimos en los últimos 3 años y meses en el gobierno precisamente de Otto Pérez Molina el fracaso de poner a un futbolista como es Pesarossi de ministro de Cultura y Deportes, que fue un total fracaso. ¿Crees que no existe el concepto real, así como lo estás manifestando, el concepto real de lo que debe de desarrollar un Ministerio de Cultura y Deportes? Insisto, ahí está un ladino, Pesarossi, un fracaso tremendo en el Ministerio de Cultura, una corrupción grosera. ¿Cuáles deberían de ser los parámetros según tu criterio, sobre los que debería de trabajar un Ministerio de Cultura y Deportes? Yo creo que tal como lo dijiste, debería ser un ministerio
cultura? Yo creo que lo más importante es que el Ministerio de Cultura debe ser, abordado por una persona que conozca en primer lugar la diversidad cultural en sus distintas expresiones, no necesariamente, pero debe tener una perspectiva totalmente diferente. Yo creo que el tema de la cultura, como decía a un principio, es el espíritu de un país, o sea, es la forma de identificar a ese país. Yo creo que eso es un elemento muy importante en la cual se ha descuidado, incluso de la reserva moral de los países, su cultura, en sus distintas expresiones. Entonces, ante esa cuestión yo creo importante que se aborde el tema de la cultura como una expresión de la identificación y una identificación de nuestro país que tanta falta nos hace. Y a la par de eso también tenemos que considerar que el Ministerio de Cultura debe ser, por méritos. Deben haber personas que conozcan a profundidad, que hayan vivido, que sean parte, que sean artistas, porque son los que conocen verdaderamente el problema del arte en nuestro país. Yo creo que son elementos que había que empezar a considerar. Si no lo conocen, por lo menos en los distintos viceministerios debe haber gente importante que haya vivido, que sea parte de ese proceso. Yo creo que es un elemento que tenemos que empezar a abordar y a promover y a desarrollar para presente y futuro, para que no caigamos en la misma lógica de que los ministerios se conviertan en un botín, sino sean verdaderamente la intermediación entre el Estado y la sociedad para poder desarrollar, en este caso, el arte como parte del patrimonio nacional de nuestro país. ¿Considerás, Pedro Bay Cumes, que los ministros que han habido en el Ministerio de Cultura y Deportes tienen el concepto? Porque la cultura es algo muy, muy amplio. Es decir, hablabas de poner a un pintor, de poner a un artista, pero eso volvería nuevamente a sectorizar el ministerio, porque es obvio de que si ponen a un pintor, él va a darle la tendencia de lo que él sabe a ese ministerio. ¿Cuáles, según tu criterio, deben de ser las características, los conocimientos? Porque tampoco pueden poner a un abogado y notario, o un maestro de educación secundaria, o un licenciado en pedagogía. Es decir, ¿cuáles, según tu criterio, deberían de ser las características mínimas para un ministro de Cultura y Deportes? Yo creo que lo importante que debe tener claro cualquiera que sea ministro que se pueda, promover, es el hecho de que primero debe pensar en que el país es diverso, es plural. Debe pensar en que la cultura es de todos los guatemaltecos. Se va a promover, desarrollar, gestar la cultura de todos los guatemaltecos. No es exclusividad para un sector o grupo. Entonces ese es un primer punto. Y la otra cuestión es que yo creo que las distintas expresiones culturales no debe ser exclusividad, digamos, ahora yo soy músico, voy a privilegiar la música, o yo soy del grupo de danza, yo voy a privilegiar la danza. Yo creo que no, debemos de diversificar, debemos de promover de que el arte y la cultura es diverso, es plural, es el espíritu de las naciones, es la reserva moral de las naciones. Yo creo que es un elemento muy importante que le da la identidad a un país, a un pueblo, y en este caso guatemalteco. Creo que la diversidad de expresiones culturales debe ser la pieza clave de este ministerio. Pero a la par de eso, no solo quedarse con las distintas expresiones culturales, sino ir también a las distintas formas de expresión del arte y la cultura. Yo creo que son elementos que había que considerar. Yo creo que la persona que debe asumir este honroso cargo debe ser un estatista de la cultura, un estatista de cultura. Debe ver en forma global cómo hacer de la cultura
una expresión y un patrimonio, no solo de los guatemaltecos, sino un patrimonio mundial. Yo creo que son elementos que había que empezar a considerar, ya no sectorizar el tema de la cultura como exclusivo para solo grupitos o sectores, sino tenemos que pensar en la cultura como un patrimonio de la humanidad. Y creo que muchos países ya lo han reconocido. La cultura maya es una cultura de expresión mundial. Nosotros somos los que no le hemos dado ese nivel. Yo creo que al igual que la cultura maya, la cultura garífuna, la cultura xinca, la cultura mestiza, tiene diversidad de expresiones, y yo he visto que la cultura y las distintas expresiones culturales en Occidente son totalmente diferentes a las expresiones culturales de Oriente. Las zarabandas, los jaripeos, las distintas formas de expresión cultural, es una riqueza de las poblaciones que nadie les presta atención. Yo creo que son elementos que tenemos que empezar a considerar, que la cultura no está solo en Occidente, sino la cultura está en Occidente, está en Oriente, está en el sur y en el norte, y esas distintas expresiones culturales es lo que le llamamos cultura maya, cultura viva de los guatemaltecos. Debe ser esa la línea de expresión de la sociedad guatemalteca. Y según tu criterio, Pedro Val Cumes, ¿hay personas con esa capacitación en Guatemala? Y si las hay, ¿por qué no se han aprovechado esos talentos? Lo que sucede es que aquí el fenómeno que se ha dado, por eso vemos como una gran oportunidad, de que anteriormente eran cuotas políticas las que se asignaban a los personajes que llegaban a esos puestos públicos. Ahora se puede dar el lujo de ver verdaderamente a una persona que tenga ese mérito, que tenga esa visión, esa perspectiva. No necesariamente tienen que ser financista del partido o ser, agregado a un partido, porque lo que se expresa en este momento es que los distintos representantes de los ministerios van a asumir esos cargos por méritos y por perspectiva y por capacidad. Y creo que son elementos que había que empezar a considerar, y esperamos que el nuevo ministro de Cultura tenga esa perspectiva, esa visión del arte y la cultura como una expresión una expresión de todos y todos los guatemaltecos, y no exclusivo para un sector o grupo. Debe ser un patrimonio nacional la cultura de los guatemaltecos, y ese creo que es la meta del nuevo ministro, hacer de la cultura y sus distintas expresiones un patrimonio nacional. Pedro, indígenas, ministros de cultura. ¿Has visto capacidad, independiente de que se haya estos ministros que han sido, estos ministros indígenas que han estado en cultura y deportes, independientemente de que sean indígenas y quizás ellos hayan tenido la tendencia a darle más énfasis a la cultura indígena? ¿Han estado ellos capacitados? ¿Esas personas han estado, según tu criterio, en capacidad de dirigir un ministerio, tal como lo manifestabas, tan diverso y tan delicado y tan profundo? Yo creo que porque no implicaría que porque es indígena no puede dirigir un ministerio de cultura y deportes. Creo que en este sentido el indicativo debe de ser si está en capacidad de dirigir un ministerio de cultura y deportes, independiente de que sean 10 ministros indígenas, porque en este caso lo que vale es la capacidad para dirigir un ministerio de cultura y deportes, que no debería ser cultura y deportes, sino cultura, no de deportes, porque para eso hay otras instancias que dirigen el deporte. ¿Has visto la capacidad en las personas que han dirigido el ministerio? Yo creo que han hecho su mayor esfuerzo. La experiencia que han tenido esas distintas profesionales y exministros ha sido más de ONGs, más experiencia de tipo de administración de ONGs.
y de otras instancias. Yo creo que lo importante acá es que en el presente, en el futuro, tengamos esa oportunidad, los distintos grupos sociales, específicamente la población indígena y profesionales, de empezar a conocer el manejo de la administración pública. Yo creo que es un elemento que tenemos que empezar a conocer y profundizar para no caer en favoritismo, no caer en malos manejos de fondos, no caer en nepotismo, no caer en todas esas lacras que ha tenido la administración pública. Yo creo que tenemos que empezar a gestar nuevos liderazgos profesionales que manejen la cosa pública para todo el guatemalteco, no en exclusividad, sino sea para la población en general, para todos los guatemaltecos. Yo creo que es un elemento y es una oportunidad la que se presenta en este nuevo contexto y escenario, de que las mejores personas, los mejores hijos de nuestro país pueden asumir esos cargos públicos pensando en el Estado, pensando en la sociedad guatemalteca, pensando en la cultura de todos los guatemaltecos, no en exclusiva. Pedro Gómez, hablaste de la tendencia que podría existir cuando un indígena es ministro de equilibrar hacia el lado indígena este ministerio, el peligro que puede existir si es un ladino, que la tendencia sea hacia programas para ladinos y olvidar el indígena, el tema indígena. ¿Cómo, según tu criterio, debería de darse el equilibrio en este ministerio entre ladinos, indígenas, garífunas y xincas? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, porque realmente lo que hemos dicho también es que no necesariamente tiene que ser indígena, pero también no necesariamente tiene que ser ladino. Pero en ese caso, lo que podría salvar este proceso, ¿por qué no experimentar lo que hacen las sociedades, o sea, las comunidades indígenas? Buscar los equilibrios, pesos y contrapesos. Por ejemplo, en este caso, si hubiera un ministro indígena, ¿por qué no poner a su alrededor también la expresión cultural de los garífunas, xincas y población mestiza alrededor? Porque eso en un ministerio es el trabajo de un grupo, de un equipo, no debería ser una persona unipersonalmente. En el caso de los distintos ministerios, ¿por qué no el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía? ¿Por qué no meter a un indígena en esos viceministerios, o un ministro, o una ministra, o un viceministro? O sea, cómo experimentar una nueva modalidad de expresión de la administración del funcionamiento público. Lo importante en el presente y el futuro es que la cultura debe vivirse, debe expresarse en hechos concretos, no solo en conceptos ni en teorías. Yo creo que lo importante es cómo llevar la administración pública para que se vea más diversa, más plural, y quitarnos esos prejuicios, estereotipos de que los ministerios son exclusivos para ciertos sectores, para ciertos intereses. Yo creo que tenemos que empezar a experimentar nuevas modalidades de expresión y de representación, y en este caso creo que es importantísimo. ¿Por qué no empezar a experimentar si en un Ministerio de Cultura deben haber viceministros indígenas o viceministros ladinos? Yo creo que es un elemento muy importante. Lo mismo en los distintos ministerios también. ¿Por qué no llevar a esos viceministerios o direcciones generales población o profesionales indígenas, que hay muchos representantes? Que Cintia del Águila trató de darle ese equilibrio, claro, poniendo un viceministro indígena y un xinca. Claro, eso es decir, creo que ella sí entendió el equilibrio que debe de tener la educación pública en este país. Lástima que se llenó de corrupción ese ministerio. Lo invadió la corrupción, porque creo que Cintia del Águila, reitero, sí conceptualizó la población indígena, la población garífuna y la población xinca. Es decir, reitero, ella ladina, un viceministro indígena y un viceministro garífuna. Sí. ¿Crees que ese equilibrio por supuesto que es el equilibrio que debe de darse, no solo ahí, como lo mencionaste 2 o 3 veces, en todos los ministerios? ¿Cómo lograrlo? Yo
creo que ahí no se requiere ni presupuesto, ni crear nuevos presupuestos, ni nada de eso, sino voluntad política, cuestión de concepto, cuestión de entendimiento, de perspectiva hacia dónde va la nueva generación de participación e inclusión social. Yo creo que un concepto que se está manejando no solo a nivel guatemalteco, sino a nivel regional, es el concepto de la inclusión. Debe ser más proactiva. ¿Por qué no experimentar de que en los distintos ministerios, exista por lo menos un viceministro indígena, para que empiecen a conocer en todos los ministerios? ¿Por qué no experimentar eso? Nada cuesta, solo es voluntad política y buscar, al igual que se está haciendo ahorita, buscar con meritocracia a los mejores hombres y mujeres profesionales indígenas para que asuman esos puestos. En el futuro, yo creo que mucha de la población de la Guatemala profunda, que ha estado olvidada y que es la que pone y quita gobiernos, porque eso se experimentó anteriormente, el resultado de la votación del actual presidente que va a asumir en los próximos días es la expresión de la Guatemala profunda que ha estado olvidada. Tiene la esperanza de que en este proceso, en este proceso inmediato, en ese futuro inmediato, se vea una distinta forma de hacer gobierno, de que no se olvide que en la población guatemalteca no solo está la población mestiza, sino también están los garífanos, los xincas, los quechí, los cachiqueles. Yo creo que deberíamos de ver una Guatemala totalmente distinta en este proceso, y es una gran oportunidad. Yo creo que para presente y futuro eso es lo que nosotros estamos esperando. Incluso en algún momento estamos pensando para futuro, ¿por qué no empezar a pensar ya en un presidente indígena? Pero no para indígenas, pero no para la sociedad guatemalteca. Es que yo creo que ese es el miedo que existe entre los ladinos. Sí. Porque mira, siendo la población indígena un 48% en este país, ellos están en la capacidad de elegir cualquier presidente, cualquier congreso, cualquier diputado. Es decir, ellos son mayoría en este país. Es decir, 48% no hace mayoría, pero el resto está dividido entre ladinos, xincas, garífanas. O sea, los indígenas, reitero, son un 48% de este país, con capacidad de elegir a cualquier representante de su etnia. Claro. Una inquietud, yo no hago preguntas, traslado inquietudes. Según tu criterio, de líder indígena de muchos años, y eso yo lo reconozco y lo he visto, tu capacidad de dirigencia y de liderazgo. Corte Suprema de Justicia, acaba de salir el presidente de dicha corte, el licenciado Baquiash. Según tu criterio, ¿cómo estuvo la gestión de Baquiash durante este año, siendo el primero en la historia de este país que un indígena llega de presidente de la Corte Suprema de Justicia dominada por magistrados ladinos? Yo creo que esta gestión o esta representación que se dio, por fortuna, en la Corte Suprema de Justicia, se evidencia de que hay mucho liderazgo y profesional indígena que ya no está pensando favorecer ni privilegiar a la comunidad indígena, sino está privilegiando y favoreciendo a la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, los temas que abordó en este proceso, en este periodo, eran temas muy candentes que afectaban no solo a la población ladina ni a la población indígena, sino afectaban a todos los guatemaltecos. Yo creo que es una muestra de presente y futuro cómo van a ser los nuevos liderazgos. Que ves como que se adelantó, o sea, 20, 30 años el desarrollo económico, el desarrollo político, claro, de este país con la designación del licenciado Baquiash. Claro. Y muchos de los temores que se tenía es que este profesional de Quetzaltenango
iba a favorecer, iba a privilegiar a la sociedad guatemalteca indígena. No, fue un magistrado que ejerció, que impartió justicia para todos los guatemaltecos. Incluso podría atreverme a decir de que lideró, asumió liderazgo de la nueva primavera, de la nueva primavera que se gestó. Yo creo que es un elemento que nosotros tenemos que tener en mente, de que ya la perspectiva de la nueva generación de liderazgos y de la población guatemalteca en general, específicamente indígena, ya no está pensando en privilegiarse, sino lo que está buscando es una oportunidad de ser parte de un proceso de desarrollo económico y social, y por qué no ejercer función pública. Ese es el temor que tiene la sociedad guatemalteca en general, específicamente la población ladina, de que los indígenas van a retomar el poder y se van a revertir en contra de. No, yo creo que prueba de ello es lo que se está gestando a nivel político. A la sociedad guatemalteca en general, especialmente la población indígena, nos está diciendo, bueno, ese como es indígena hay que apoyarle. Si representa sus intereses, sus necesidades y intermedia sus necesidades hacia el Estado, le apoyan, no importa que si es ladino o indígena, le apoyan. Yo creo que es un elemento, es una madurez política y social de las distintas comunidades rurales indígenas, de que ya no están pensando privilegiar a nadie, sino están pensando privilegiar el desarrollo económico y social de la población guatemalteca en general. Los ladinos en las distintas comunidades indígenas son respetados y son bien vistos por la comunidad, aunque con algunas excepciones en algunos lugares, pero son respetados. Yo creo que hay una convivencia intercultural, que es la nueva generación de liderazgo y de gestión política de la sociedad guatemalteca. Pedro Val Gómez, ¿cómo visualizan los pueblos indígenas el arte y la cultura? Es decir, el arte y la cultura en general. ¿Cómo vos, que sos un líder indígena de muchísimos años, cómo lo visualizan? Lo que sucede es que aquí, digamos, el arte y la cultura, digamos, indígena, parte de un concepto, una cosmovisión, de valores, digamos, del pensamiento, de la cosmogonía, o sea, cómo ve el mundo, o sea, en su integralidad, digamos, la generación del hombre, su desarrollo, sus necesidades, o sea, cómo ve ese contexto del equilibrio social entre naturaleza y hombre. Yo creo que son elementos que había que empezar a considerar, de que es un concepto global. De lo mismo, la cultura mestiza occidental también tiene un concepto global, integral. Cómo ve el mundo, cómo ve a la sociedad, cómo ve el cosmos. Es un concepto totalmente diferente, que no difiere de la cultura maya, que tiene conceptos diferentes. Lo importante acá es que los valores culturales de ambas expresiones son una riqueza que nadie ha experimentado. Muchos la han utilizado para chocar Occidente y cultura maya. No deberían chocar, porque ambas tienen valores, ambas tienen principios, ambas tienen, digamos, principios importantes y valores importantes que gestan las relaciones, digamos, entre sociedad, Estado y naturaleza. Yo creo que son elementos que había que empezar a considerar. Ambas tienen riqueza. La cultura occidental tiene riqueza de valores. También la cultura maya tiene riqueza y valores que no la hemos experimentado. Yo creo que lo importante es que las culturas deben, como parte de la expresión social y cosmogónica del hombre, deben ser expresiones de armonía, expresiones de equilibrio, expresiones de diálogo. Porque mucho de lo que ha sucedido en nuestro país es que la sociedad guatemalteca no hemos aprendido a dialogar y a escuchar. Yo te descalifico, pero por prejuicios y por estereotipos que me han dado, pero nunca he platicado la riqueza de amistad que tú tienes conmigo. Eso no lo he experimentado porque lo hemos platicado. Y no solo en micrófonos, hemos tomado un café,
Sí, hemos hemos platicado. Yo respeto tus ideas, respeto tus opiniones, pero eso no me hace enemigo, sino buscamos las diferencias, las tenemos a un lado, buscamos nuestros acercamientos de en qué coincidimos, en qué queremos para nuestro país, y son elementos que se han empezado a considerar. Yo creo que las culturas tienen que aprender a expresarse, a valorarse y a respetarse. Pedro Val Gómez, según tu criterio, ¿cuál es el giro en este momento preciso de un presidente aparentemente sin compromisos? El caso de Jimmy Morales. Según tu criterio, ¿cuál es el giro que debe de dársele al Ministerio de Cultura y Deportes y a las entidades indígenas en general? Yo creo que lo primero que tiene que experimentar la nueva administración pública, especialmente el presidente Jimmy, es que no debe ver a los indígenas con conmiseración, debe ver a los indígenas como personas, como seres humanos, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de condiciones. El problema que nosotros hemos experimentado y hemos visto en los distintos gobiernos es que nos tienen lástima, nos dan posiciones porque nos ven inferiores, porque somos pobres, porque somos analfabetos, porque nos ven todas nuestras carencias y deficiencias, y en base a eso le vamos a dar este puesto público o lo vamos a dar esta oportunidad. Yo creo que tenemos que aprender a ver a los guatemaltecos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos. No deben haber derechos exclusivos para indígenas, ni deben haber derechos exclusivos para la población mestiza o laína. Yo creo que deben haber derechos para los guatemaltecos, eso incluye la población indígena. Yo creo que ese nuevo gobierno se da y se presta para que efectivamente se empiece a gestar la generación y la promoción de un nuevo ciudadano intercultural que piense en el país, que piense en las futuras, presentes y futuras generaciones, que ya no estamos para seguir con el conflicto y promoviendo confrontaciones, sino lo que tenemos que promover y privilegiar es el diálogo. Pedro Val Gómez, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en Polémica. Les recuerdo a usted, estimado radioescucha, que puede visualizar Polémica TV. Este programa lo puede visualizar en YouTube, en Polémica TV. Puede escucharlo a través de la radio Azul y Blanco. Puede escucharlo en la radio Solara y puede visualizarlo en Punto de Vista. Le doy la dirección para que usted le apunte y nos busque: www.revistapolémica.com. Reitero mi agradecimiento a Pedro Val Gómez por haber estado con nosotros, a usted que tuvo la gentileza de sintonizarnos. Le deseo lo mejor de lo mejor. Soy Marcial Méndez Galicia. Que la pase muy bien.